A medida que se abrían las grandes puertas de roble del salón del tribunal número 3, resonaba un chirrido metálico. La jueza Eleanor Whitfield entró, sus tacones chocando con fuerza contra el suelo de mármol. El majestuoso tribunal de la Suprema Corte del Estado de Nueva York estaba abarrotado. Cada banco lleno de gente desesperada por conocer el veredicto de uno de los casos más controvertidos de la historia reciente. Al frente, abogados con trajes a medida. Detrás de ellos, periodistas con libretas en mano. Y en la parte trasera, familias que se aferraban unas a otras, con ojos que reflejaban una mezcla de miedo y desafío. La jueza Whitfield, conocida en toda la ciudad como Dama Justicia, se había ganado su reputación a través de décadas de decisiones certeras y una adherencia inquebrantable al Estado de Derecho. Su presencia imponía silencio. Su toga negra entallada era testimonio de su precisión y orgullo. Con su cabello gris hierro recogido hacia atrás y sus penetrantes ojos azules recorriendo la sala, aparecía como el árbitro imparcial que todos decían que era. «Todos de pie», ordenó con voz autoritaria el alguacil. El público se puso de pie, y el sonido de pasos retumbó en la quietud mientras Eleanor tomaba asiento detrás del imponente estrado. La Suprema Corte del Estado de Nueva York está en sesión, presidida por la honorable jueza Eleanor Whitfield, anunció el alguacil. «Siéntense», instruyó Eleanor con voz calmada pero firme. La multitud obedeció, y la sala se sumió en un tenso silencio. En la mesa del demandante se encontraba Robert Devereux, un experimentado abogado corporativo que representaba a Ascendant Realty Group. El traje oscuro de Devereux estaba inmaculado. Su sonrisa era aguda y confiada. La inquietud del público parecía divertírsele mientras organizaba sus notas con deliberada precisión. En la mesa de la defensa, un puñado de abogados pro bono, con archivos desordenados, representaban a inquilinos que luchaban por conservar sus hogares ante desalojos masivos. Robert se adelantó. «Su señoría, Ascendant Realty Group ha seguido todos los procedimientos legales para adquirir las propiedades en cuestión. Se entregaron los avisos correspondientes, se dieron los plazos, y aún así, estos inquilinos se niegan a desalojar. Su ocupación continua detiene el progreso del plan de reurbanización que revitalizaría el vecindario. En un rincón apartado del tribunal, sin ser notado por la mayoría, se encontraba un niño de unos 10 años. Su ropa estaba gastada, sus zapatillas marcadas, pero su postura era rígida. Se llamaba Jonah Whitfield, y sus ojos marrones iban de un lado a otro entre la jueza y Devereux, mientras sostenía un desgastado cuaderno de bocetos contra su pecho. Los pequeños dedos de Jonah trazaban nerviosamente el lomo del cuaderno, pero su expresión era decidida. «Su señoría», continuó Devereux, su voz goteando en canto pulido. «Las propiedades en cuestión son un lastre para la ciudad. Este plan de reurbanización proveerá viviendas, empleos y crecimiento económico para miles». Una mujer en la audiencia no pudo contenerse. «Destruirán familias por ganancias», gritó con lágrimas en los ojos. El mazo de Eleanor golpeó con fuerza el estrado. «Orden en la sala», exigió, con tono que cortaba la tensión. «Otro alarido y será expulsada». Jonah hizo una mueca al sonar el mazo, su mano temblando mientras su lápiz rozaba su bloc de dibujo. Estaba dibujando la escena del tribunal, capturando los rostros tensos, las posturas de los abogados y la expresión arrogante en el rostro de Devereux. Los ojos de Jonah se dirigieron hacia Eleanor, cuya conducta serena contrastaba enormemente con el miedo e incertidumbre que llenaban la sala. Devereux sonrió con suficiencia y continuó. «Su señoría, los beneficios económicos
superan con creces los lazos emocionales que estos inquilinos puedan tener con sus anticuadas viviendas. La ley es clara. Presenten sus pruebas de notificación adecuada. Interrumpió Eleanor, con voz seca. Devereux asintió y señaló una pila de documentos organizados meticulosamente. Como usted desee. En el fondo del tribunal, el pecho de Jonás se apretó. Podía sentir el peso de la verdad que llevaba dentro presionándolo como una carga insoportable. Sus ojos se dirigieron hacia la jueza. Eleanor Whitfield, la mujer cuyo nombre coincidía con el suyo, aunque ella aún no lo sabía. Su primera parte de la traducción ha finalizado aquí. Ona apretó los dientes ante el sonido del mazo. Su mano temblaba cuando su lápiz rozó la superficie de su cuaderno de bocetos. Estaba dibujando la escena del tribunal, capturando las caras tensas, las posturas de los abogados y la expresión de suficiencia en el rostro de Devereux. Los ojos de Jonah brillaron al mirar a Eleanor, cuya compostura serena contrastaba notablemente con el miedo e incertidumbre que llenaban la sala. Devereux esbozó una sonrisa de suficiencia al retomar la palabra. Su señoría, los beneficios económicos superan con creces los lazos emocionales que estos inquilinos puedan tener con sus viviendas anticuadas. La ley es clara. Presenten sus pruebas de notificación adecuada, interrumpió Eleanor con voz seca. Devereux asintió y señaló una pila de documentos meticulosamente organizados. Como desee. En el fondo del tribunal, el pecho de Jonás se apretó. Podía sentir el peso de la verdad que llevaba dentro presionándolo como una carga insoportable. Sus ojos se dirigieron hacia la jueza. Eleanor Whitfield, la mujer cuyo nombre coincidía con el suyo, aunque ella aún no lo sabía. Su mano se apretó en el borde del estrado cuando se levantó bruscamente. Su voz, firme y autoritaria, resonó en la sala. «Deténganse». El murmullo cesó de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia el pequeño niño que se plantó desafiante en la parte trasera del tribunal. Los reporteros susurraban entre ellos mientras las cámaras se orientaban hacia Jonah. El mazo de Eleanor resonó de nuevo, pero esta vez su expresión vaciló. Miró al niño con una mezcla de confusión e inquietud. «Joven», dijo con voz firme pero impregnada de curiosidad, «acérquese al estrado». Jonah dudó, apretando el cuaderno de bocetos contra su pecho con más fuerza. Lentamente caminó por el pasillo central, sus zapatillas rozando el suelo, pulido. La multitud murmuraba a su paso. Sus pasos decididos contrastaban enormemente con su figura pequeña. Se detuvo directamente frente al estrado, mirando a Eleanor con ojos llenos de desafío. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Eleanor, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Jonah Whitfield», respondió el niño con voz serena. El nombre cayó sobre ella como un trueno. La sujeción de Eleanor sobre su mazo se aflojó, y este cayó al estrado con un sonido seco. Un jadeo recorrió el tribunal. Las plumas de los reporteros se movieron frenéticamente sobre sus libretas, y las familias en el área del público intercambiaron miradas perplejas. La expresión normalmente estoica de Eleanor se agrietó. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro. «Se levanta la sesión por el día de hoy», anunció abruptamente. «Reanudaremos mañana a las 9 a.m. Alguacil, asegúrese de que este niño permanezca aquí». La sala se sumió en el caos cuando la multitud comenzó a salir. Jonah quedó solo al frente, sus nudillos blancos de tanto apretar el cuaderno. Por primera vez, Eleanor no lo vio como una interrupción, sino como un fantasma de su pasado, un niño con los ojos inconfundibles de su hija. Eleanor se retiró a sus cámaras, la puerta firmemente cerrada contra el mundo exterior.
Sus manos temblorosas sostenían la carta que Jonah le había entregado, con sus bordes desgastados y arrugados por el constante transporte. La caligrafía en el sobre era inconfundiblemente la de Sara, la letra pulcra de su hija deletreando «mamá», de una manera que le hizo doler el corazón de remordimiento. Dudó, con el peso de los años de distanciamiento presionando sobre ella. Cuando Sara se marchó hace más de una década, tuvieron una última discusión que Eleanor nunca se permitió revivir. Estaba convencida de que las decisiones de Sara eran imprudentes, que su desaprobación estaba justificada. Pero ahora, sosteniendo aquella carta, esos años de distancia le parecían una justificación hueca para su silencio. Lentamente, Eleanor abrió el sobre. «Querida mamá, si estás leyendo esto, Jonah te ha encontrado. Y yo ya no estoy. Nunca pensé que terminaría así, pero he aprendido que la vida no espera a que arreglemos nuestros errores. Debí haberte llamado. Debí haber vuelto a casa. Pero el orgullo corre profundo en esta familia. ¿No es así? Supongo que lo heredé de ti. Pero esto no se trata de nosotras, sino de Jonah y de algo más grande que nosotras. Durante los últimos 3 años, trabajé en contabilidad para Ascendant Realty. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Entonces empecé a notar cosas, grandes cosas. Dinero moviéndose de manera extraña. Registros desaparecidos. Proyectos en barrios pobres, donde los residentes inexplicablemente caían enfermos. Cuando intenté hacer preguntas, me advirtieron que parara. Pero no pude. La gente se está enfermando, mamá. Niños como Jonah. Y al investigar más a fondo, las respuestas se volvieron peligrosas. Documenté todo. Correos electrónicos, informes financieros, fotos de sitios donde han estado vertiendo químicos. Traté de encontrar a alguien que escuchara, alguien que pudiera ayudar. Pero Ascendant está en todas partes. Luego me enfermé. Y ahora sé por qué. Mamá, no sé cuánto tiempo me queda. Pero si estás leyendo esto, necesito que hagas lo que yo no pude. Protege a Jonah. Él es todo lo que tengo. Y ha visto cosas que ningún niño debería ver. Le enseñé a prestar atención a los detalles, a usar su talento para el dibujo para contar historias. Es más fuerte de lo que jamás fui. La evidencia está en un lugar seguro. Jonah sabe dónde encontrarla. Confía en él, aunque sea difícil. Sé que toda tu vida has creído en la justicia, y ahora te necesito para luchar por eso. Por Jonah, por mí, y por todos los que Ascendant ha perjudicado. Te quiero, mamá. Siempre lo he hecho. Y siempre lo haré. Atarar. La visión de Eleanor se nubló mientras las lágrimas se agolpaban, resbalando por sus mejillas. La carta cayó de sus manos sobre la superficie pulida de su escritorio. Se recostó en su silla, su compostura hecha añicos, el peso de sus fracasos aplastándola. Su hija había estado pidiendo ayuda, y ella no la escuchó. Sara había muerto sola, asustada y librando una batalla que no podía ganar. Y ahora, su nieto se encontraba en la misma tormenta, cargando secretos que podrían desmoronar todo por lo que Eleanor había trabajado. Respiró de manera entrecortada, secando las lágrimas, y alcanzó su teléfono. «Stephanie», dijo al contestar su secretaria con voz ronca, «cancela mi agenda de la tarde. Necesito presentar papeles de custodia de emergencia para un niño». Jonah se encontraba rígido en una silla de cuero en las cámaras de Eleanor, abrazando protectivamente su cuaderno de bocetos contra el pecho. El ambiente de la sala le resultaba demasiado grande y formal, con sus altas estanterías y su escritorio reluciente. El único sonido era el leve tic-tac de un reloj en la pared. Eleanor vertió un vaso de agua, con manos temblorosas, y lo colocó frente a él. «Jonah», comenzó, esforzándose por sonar calmada,
Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Dónde has estado alojándote? Jonah vaciló. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Aquí y allá, murmuró. A veces, con gente de nuestro edificio. Otras veces, simplemente donde sea. La revelación torció el corazón de Eleanor. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó suavemente. La mirada de Jonah se endureció. Mamá te escribió cartas. Te llamó. No te importó. Sus palabras golpearon como un cachetazo, y la mano de Eleanor titubeó. Yo no sabía lo mal que estaba, susurró. Jonah abrió la mochila con cuidado y sacó un sobre arrugado. Mamá me hizo prometer que te diera esto, dijo, deslizándolo sobre el escritorio. Dijo que era realmente importante. Las manos de Eleanor temblaron al tomar el sobre. Su garganta se apretó al abrirlo y comenzar a leer la carta de Sarah. Las lágrimas brotaron nuevamente mientras absorbía cada palabra. Cuando finalmente levantó la vista, Jonah la observaba con una mezcla de desafío y esperanza. Quería que me ayudaras, dijo con voz entrecortada. Pensó que lucharías por ella. Eleanor extendió la mano sobre la mesa, colocando la suya suavemente sobre la de Jonah. Lo haré, afirmó con firmeza. Te lo prometo, Jonah. No la defraudaré de nuevo. Aquella noche, Eleanor no pudo dormir. Se sentó en su estudio, mirando la carta y los bocetos de Jonah esparcidos sobre su escritorio. Cada dibujo era una pieza de la historia que Sarah había intentado contar. Una historia de codicia corporativa, destrucción ambiental y el desesperado intento de una madre por proteger a su hijo. Eleanor levantó un dibujo en particular. Mostraba camiones estacionados junto a un arroyo, con sus baúles abiertos mientras un líquido oscuro se vertía en el agua. Los detalles eran impresionantes. El logo corporativo en los camiones, los árboles marchitos alineando el arroyo, los números de serie grabados en los tambores. Jonah lo había capturado todo con una precisión asombrosa. Un golpe en la puerta del estudio la sobresaltó. Se giró para ver a Jonah de pie en el umbral, su pequeña figura recortada por la tenue luz del pasillo. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. Jonah negó con la cabeza. ¿Estás enojada conmigo? Eleanor frunció el ceño. ¿Por qué estaría enojada? Porque te grité en el tribunal, dijo Jonah, su voz apenas un susurro. Eleanor se levantó de la silla y se acercó a él, arrodillándose para encontrarse a la altura de sus ojos. Fuiste valiente, dijo con calidez en la voz. Defendiste lo que era correcto. Eso es algo de lo que tu mamá estaría orgullosa. El labio de Jonah tembló y Eleanor lo abrazó. Por un momento, los muros que se había construido a su alrededor se derrumbaron por completo. Mientras lo sostenía, hizo un juramento en silencio. Lucharía por Jonah, por Sarah y por cada familia a la que Ascendant hubiera hecho daño, aunque eso significara arriesgarlo todo. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, mientras Eleanor preparaba café. El aroma rico llenaba el aire, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sobre la mesa yacía un montón de documentos que había pasado la noche compilando. Registros de violaciones ambientales de Ascendant Realty, presentaciones en la corte y notas de la carta de Sarah. El cuaderno de bocetos de Jonah descansaba abierto junto a ellos. Sus páginas eran un recordatorio inquietante de lo que su nieto había presenciado. Jonah entró desordenadamente en la cocina, su cabello despeinado por el sueño. Se envolvió con una manta alrededor de los hombros y miró la pila de papeles sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja, su voz aún ronca por la noche anterior. Eleanor se volvió. Su expresión se suavizó. Voy a buscar la verdad, dijo, sacando una silla para él.
Pero necesitaré tu ayuda. Jonah se sentó, sus pequeñas manos descansando sobre la mesa. ¿Qué puedo hacer yo? Ella deslizó uno de sus bocetos hacia él, el que mostraba los camiones junto al arroyo. Ya has hecho tanto. Estos dibujos son evidencia, pero necesito saber más. ¿Recuerdas dónde fue esto? Jonah asintió, la mirada fija en la página. Estaba detrás de nuestro viejo edificio de apartamentos. Mamá decía que los camiones venían de noche porque no querían que nadie los viera. La mandíbula de Eleanor se tensó. ¿Mencionó alguna vez dónde guardaba su evidencia? ¿Las fotos, las notas que escribía? Jonah dudó un instante. Luego levantó la vista. Había una caja, dijo. Me dijo que me mantuviera alejado de ella, pero la vi meterla bajo las tablas del piso en nuestro armario. La mente de Eleanor corría a 1000 por hora. Si Sarah había escondido la evidencia, aún podría estar allí, a no ser que Ascendant ya la hubiera encontrado. Volveremos hoy, decidió. Los ojos de Jonah se abrieron. ¿Pero y si nos están vigilando? Eleanor tomó su mano a través de la mesa. Estaré contigo, aseguró con firmeza. Tendremos cuidado. Te lo prometo. El trayecto hacia el antiguo apartamento de Jonah fue tenso. Eleanor maniobraba por las concurridas calles de la ciudad con precisión. Sus ojos se deslizaban hacia el espejo retrovisor cada pocos segundos. Jonah se mantenía en silencio en el asiento del pasajero. Su cuaderno de bocetos descansaba en su regazo. Cuando llegaron, el edificio estaba inquietantemente silencioso. El complejo, antes bullicioso, ahora parecía abandonado, sus ventanas oscuras y sus pasillos vacíos. Eleanor estacionó a una cuadra de distancia y caminó junto a Jonah hacia la entrada lateral. «Solo estamos aquí para mirar», dijo suavemente mientras subían las escaleras. «Si algo parece fuera de lo normal, nos iremos de inmediato». Jonah asintió, apretando fuertemente su mano. Llegaron al apartamento y Eleanor probó la puerta. Estaba cerrada, pero la perilla se movía suelta, como si alguien la hubiera forzado recientemente. Su corazón se hundió al sacar una pequeña herramienta de su bolso y trabajar rápidamente para forzar la cerradura. Una vez dentro, el apartamento estaba hecho un desastre. Muebles volteados, papeles esparcidos por el suelo. Jonah se quedó congelado en la puerta. Su agarre sobre la mano de Eleanor se apretó. «Alguien ha estado aquí», susurró. Eleanor escaneó la habitación con el ojo agudo de su mente legal, catalogando cada detalle. La puerta del armario estaba entreabierta, las tablas del suelo levantadas y abandonadas al azar. «Quédate cerca», dijo, guiando a Jonah dentro. Se arrodilló junto al armario. Sus dedos recorrieron la madera astillada. «Estaban buscando algo», murmuró, «pero tal vez no encontraron todo». Jonah se agachó a su lado. Sus ojos agudos escudriñaban el espacio. «La caja de mamá no era grande», dijo. «Podría seguir aquí». Eleanor sacó una linterna de su bolso y la encendió, iluminando la estrecha abertura bajo las tablas del suelo. Su respiración se detuvo cuando el haz iluminó un pequeño contenedor metálico encajado contra la pared. Con cuidado lo sacó, sus dedos temblorosos. «Esto es», dijo Jonah, su voz apenas un susurro. Eleanor asintió, forzando a abrir la tapa. Dentro había fotografías, correos electrónicos impresos y un cuaderno gastado lleno de la meticulosa letra de Sarah. Cada página detallaba fechas, lugares y descripciones de las actividades ilegales de Ascendant. «No lo encontraron», dijo Eleanor, sintiendo un alivio que la invadía. «Tenías razón, Jonah. Tu madre lo mantuvo a salvo». El rostro de Jonah se iluminó, pero el momento fue breve. Pasos resonaron en el pasillo, cada vez más fuertes. «Viene alguien», siseó Jonás,
La mente de Eleanor se aceleró. Rápidamente metió la caja en su bolso y con un gesto indicó a Jonah que la siguiera. Salieron furtivamente por la puerta trasera, justo cuando la puerta del apartamento se abría tras ellos con un leve crujido. De regreso en la casa de Eleanor, la atmósfera era eléctrica con urgencia. La evidencia que Sarah había compilado era condenatoria. Correos electrónicos detallando sobornos a funcionarios de la ciudad, fotos de vertederos tóxicos y registros financieros que demostraban las ganancias de Ascendant al recortar gastos en medidas de seguridad. Jonah se sentó en la mesa de la cocina, hojeando el cuaderno de notas de su madre. Ella escribió todo, dijo, con la voz llena de asombro. Eleanor asintió, su corazón dolido a la vez con orgullo y tristeza. Ella sabía lo que hacía, comentó. Tu mamá era valiente. Quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz. El timbre de la puerta repicó, sobresaltándolos a ambos. Eleanor se levantó con cautela y miró por la ventana. En el porche estaba Rebecca Taylor, una experimentada periodista de investigación y antigua conocida de Eleanor. Eleanor abrió la puerta. «Rebecca», saludó con tono receloso. «¿Qué haces aquí?» Rebecca entró, su expresión seria. «Me llamaste. ¿Recuerdas? Dijiste que tenías algo grande». Eleanor titubeó. Luego hizo un gesto para que Rebecca la siguiera a la cocina. «Esta es Jonah», dijo Eleanor, colocando una mano sobre el hombro de su nieto. «Y esto es lo que tenemos». Abrió la caja metálica y dispersó su contenido sobre la mesa. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par al escudriñar la evidencia. «Esto es explosivo», murmuró en voz baja. «Si esto se hace público, toda la operación de Ascendant podría desmoronarse». «Esa es la idea», replicó Eleanor con un tono acerado. Rebecca la miró. «¿Te das cuenta del riesgo, verdad? Ascendant no juega limpio. Si se enteran de esto, vendrán tras vosotras. Y tras él». Hizo un gesto hacia Jonás. Eleanor enderezó la espalda. «Ya le han quitado demasiado a esta familia. No voy a dejar que ganen». Jonah miró a las dos mujeres, y su voz pequeña rompió la tensión. «Mamá decía que la verdad es lo más importante. Decía que tenemos que luchar por ella, cueste lo que cueste». La mirada de Rebecca se suavizó. «Tu madre tenía razón, chico». Volvió a mirar a Eleanor. «Si vamos a sacar una corrección, ahora tenemos que movernos rápido». «Necesito verificar todo y llevárselo a mi editor. Una vez que la historia salga, Ascendant no podrá silenciarnos». Eleanor asintió con determinación. «Haced lo que haga falta». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rebecca trabajó incansablemente para reconstruir la historia, mientras Eleanor se preparaba para la inevitable reacción. Jonah pasaba horas añadiendo a sus bocetos. Cada dibujo era un testimonio poderoso de lo que él y su madre habían presenciado. Cuando la noticia estalló, fue como una bomba detonando en toda la ciudad. Los titulares gritaban corrupción, delitos ambientales y la explotación de comunidades vulnerables por parte de la corporación. La indignación pública fue inmediata, y Ascendant se vio asediado tanto por los medios como por los tribunales. Eleanor sabía que la lucha no había terminado. Había demandas, amenazas y tentativas de desacreditarla. Pero al estar en su cocina, observando a Jonah dibujar con una expresión pacífica en el rostro, sintió un destello de esperanza. La voz de Sarah resonó en su mente. «Protege a Jonah. Lucha por lo que es justo». Y por primera vez en años, Eleanor supo que estaba exactamente donde debía estar. Melissa tomó el periódico de su porche. Sus manos temblaban ligeramente. El titular era un golpe directo a su causa. ¿Una vendetta personal de la jueza? Surgen preguntas en el caso contra Keller Corporation.
Debajo del titular había una foto de Melissa saliendo del juzgado, protegiendo a Jason. La imagen, en otras circunstancias, podría haberse visto como tierna. Una abuela protegiendo a su nieto. Ahora, era utilizada como parte de una narrativa que Keller Corporation estaba urdiendo para desacreditarla. Melissa cerró la puerta tras de sí y extendió el periódico en la encimera de la cocina, escaneando el artículo. Cada palabra estaba calculada para retratarla como una jueza parcial y vengativa, abusando de su posición para ajustar cuentas personales. El reportero rescató cada pequeña controversia de su carrera, retorciendo hechos y decisiones para encajar en su narrativa. ¿Está todo bien?, interrumpió Jason con voz tenue. Estaba sentado en la mesa de la cocina, un tazón de cereal frente a él. Sus ojos estaban cansados. No había dormido bien. Melissa forzó una sonrisa, pero no alcanzó a sus ojos. Todo está bien, mintió, guardando el periódico bajo su brazo. Jason no estaba convencido. Bajó la mirada al cereal, removiéndolo distraídamente con su cuchara. Vi a unos hombres siguiéndonos ayer, dijo en voz baja. En el coche negro. El estómago de Melissa se hundió. Ella también había notado aquel auto, un sedán oscuro que los había seguido desde la tienda hasta la biblioteca. Sus instintos, protectores, se activaron. Seremos más cuidadosos, le aseguró, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Su teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de Rebecca. Enciende la tele. Ahora Melissa agarró el control remoto y encendió el televisor de la cocina. La pantalla cobró vida, mostrando a Andrew Keller de pie en un podio fuera del juzgado. Su expresión era grave, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Me duele presentar esta moción, decía Keller, pero el claro conflicto de intereses de la jueza Whitman hace imposible que pueda dictar una sentencia imparcial en este caso. La cuchara de Jason cayó de su tazón con un ruido seco. ¿Está tratando de impedir que seas la jueza?, exclamó. Antes de que Melissa pudiera responder, sonó su teléfono. El nombre del juez principal apareció en la pantalla. «Melissa», comenzó la voz al otro lado, cargada de tensión. «Tenemos que hablar sobre esta moción. La atención mediática se está convirtiendo en un circo». «Lo entiendo», respondió Melissa con rigidez. «Estaré allí en 1 hora». Después de colgar, se volvió hacia Jason, su expresión suavizándose. «Necesito ir al juzgado, pero no quiero que estés solo. Llamaré a Rebecca para que se quede contigo». Jason asintió, aunque fruncía el ceño con preocupación. Cuando Rebecca llegó, Melissa la apartó a un lado. «Revisa 2 veces las cerraduras. No contestes la puerta a nadie. Si ves algo sospechoso». «Lo sé», interrumpió Rebecca, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Estaremos bien. Tú ve y enfrenta a Keller». El juzgado estaba lleno de reporteros cuando Melissa llegó. Se agolparon alrededor de su auto al estacionarse en el aparcamiento reservado, lanzando preguntas unos sobre otros. «Jueza Whitman, ¿es verdad que estás usando a tu nieto para atacar a Keller Corporation? ¿Desde cuándo planeas esta vendetta?» Melissa los ignoró, su rostro una máscara ensayada de neutralidad, pero por dentro hervía de ira. En sus cámaras el juez principal la esperaba, con los brazos cruzados y expresión sombría. «Esto es un desastre, Melissa», dijo sin rodeos. «La moción cita tu relación con el niño, el antiguo empleo de tu hija en Keller Corporation y tu reciente investigación sobre sus prácticas. Todo eso demuestra la culpabilidad de Keller, no mi parcialidad», argumentó Melissa. «Así no lo ve el público», replicó el juez principal. «Los medios se están divirtiendo, y ya hay llamados a una investigación formal sobre tu conducta».
Melissa sintió que las paredes se cerraban, el peso de la influencia de Keller presionando sobre ella. Todo por lo que había trabajado, su reputación, su carrera, estaban al borde del colapso. Pero cuando pensó en el rostro valiente de Jason, la carta de su madre y las familias a las que Keller había perjudicado, supo que no podía darse por vencida. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Rebecca. Alguien está vigilando la casa. Sedán negro, diferente al de ayer. El agarre de Melissa sobre su escritorio se apretó. El juez principal aún hablaba de protocolos y la opinión pública, pero lo único en lo que podía pensar era en Jason. «Necesito irme», interrumpió ella ya reuniendo sus cosas. Los reporteros la siguieron hasta su auto, sus preguntas un zumbido incesante, pero apenas los escuchaba. Su único pensamiento era Jason, solo en casa con extraños observándolos desde la calle. Jason estaba en la mesa de la cocina, con su cuaderno de bocetos abierto, su lápiz moviéndose furiosamente sobre la página. Rebecca se inclinó sobre su hombro, mirando en silencio con asombro, mientras una imagen tomaba forma. Trabajadores con trajes hazmat vertiendo tambores en un arroyo, cada detalle representado con asombrosa precisión. «Esto es increíble, Jason», dijo Rebecca suavemente. «Incluso has dibujado los números de serie en los tambores». Jason se detuvo. Su mano vaciló sobre la página. «Mamá me enseñó a prestar atención a los detalles», murmuró. Su voz se quebró ligeramente. Luego añadió. Dijo que a veces las cosas más pequeñas cuentan las historias más grandes. Rebecca levantó cuidadosamente otro boceto. Representaba una reunión en la madrugada entre Andrew Keller y funcionarios locales, sus rostros extrañamente reconocibles incluso en lápiz. «Tu madre estaría orgullosa de cómo estás usando tu don», dijo Rebecca. Antes de que Jason respondiera, el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe afuera los hizo saltar a ambos. Rebecca se dirigió hacia la ventana, pero la tensión disminuyó al ver a Melissa apresurándose por la acera. Melissa irrumpió en la casa, su rostro tenso por la preocupación. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, escudriñando la habitación. Jason asintió, empujando su cuaderno hacia ella. «He estado ayudando a Rebecca con su historia». Melissa se sentó junto a él, pasando las páginas. Cada dibujo era más condenatorio que el anterior. Reuniones secretas, vertidos ilegales, trabajadores sin equipo adecuado. La emoción en cada trazo era palpable, la ira y el dolor de Jason impregnados en las líneas. «Son poderosos, Jason», dijo Melissa en voz baja. «Podrían marcar la diferencia en la corte». Dudó un momento. Luego añadió. «Pero testificar no será fácil. Intentarán desacreditarte, hacerte dudar de ti mismo». La mandíbula de Jason se tensó. Su rostro infantil se llenó de determinación. «No les tengo miedo». La voz de Melissa tembló ligeramente. «Quizás deberías tener miedo. Yo sí lo tengo». Jason miró a su madre. Su expresión se suavizó. «Mamá siempre decía que huir de los abusadores solo los hace más fuertes. Quería que peleáramos». Melissa lo abrazó fuertemente, con lágrimas cayendo libremente mientras susurraba. «Entonces lucharemos. Juntos». La mañana siguiente llegó con el sol asomándose a través de la ventana de la cocina. Melissa se sentó con Jason, repasando la logística que implicaría testificar. Le explicó los procedimientos judiciales con cuidado deliberado, asegurándose de que no solo entendiera lo que enfrentaría, sino también por qué su testimonio era importante. Jason escuchaba atentamente, sus pequeñas manos aferrando un lápiz mientras dibujaba distraídamente en los márgenes de su cuaderno. «Vas a ser interrogado por sus abogados», dijo Melissa,
con tono firme pero tranquilizador. Intentarán confundirte, hacerte dudar de lo que recuerdas. Jason dejó de dibujar y la miró. Pero estoy diciendo la verdad. ¿Por qué querrían confundirme? El corazón de Melissa se quebró ante la inocencia de su pregunta. Porque la verdad es peligrosa para personas como Keller, respondió. Y cuando la gente está desesperada, harán lo que sea para protegerse. Jason retomó su lápiz. Sus trazos se hicieron más firmes. Estaba dibujando el tribunal como lo imaginaba. Keller sentado con suficiencia en una mesa. Melissa erguida frente al estrado. Y él en el estrado, pequeño pero no menos resuelto. ¿Crees que me creerán?, preguntó Jason suavemente, con la mirada fija en su dibujo. Melissa extendió la mano, colocándola suavemente sobre la suya. Yo te creo. Y estaré a tu lado en cada paso. El periódico de la mañana impactó en el umbral de Melissa con otro titular devastador. La cruzada de Keller. Jueza. Winman bajo fuego, por conflicto de intereses. El estómago de Melissa se revolvió al leer el artículo. La acusaba de usar la trágica historia de Jason para librar una guerra personal contra Keller Corporation, distorsionando hechos y manipulando la opinión pública. Fuentes anónimas cuestionaban su imparcialidad y sugerían mala conducta, todo diseñado para erosionar su credibilidad. Doblegó el periódico, tirándolo a la basura con vehemencia. Pero el daño ya estaba hecho. Rebecca llamó poco después. «Melissa, tenemos que hablar», dijo con voz tensa. «Alguien entró a robar en mi oficina anoche. No se llevaron nada, pero revisaron todos mis archivos». Melissa apretó el teléfono con más fuerza. «¿Se llevaron alguno de los bocetos de Jason?» «No, los moví a un lugar seguro después de las primeras amenazas», aseguró Rebecca. «Pero esto está escalando. Quien esté detrás quiere asustarnos para que nos rindamos». «Nos están vigilando», dijo Melissa mirando hacia las cortinas de su sala. «Jason dijo que vio un coche siguiéndonos ayer, y recibí otro mensaje esta mañana. Saben que nos estamos acercando». La voz de Rebecca se suavizó. «Estamos haciendo lo correcto, Melissa. No se opondrían tanto si no lo estuviéramos». Melissa echó un vistazo a Jason, que estaba dibujando en la mesa de la cocina. Él no levantaba la vista, pero ella sabía que lo escuchaba. «No voy a dejar que nos intimiden», afirmó Melissa con firmeza. Más tarde ese día, Melissa se reunió con Daniel Pérez, un exabogado ambientalista que había luchado contra Keller Corporation mucho antes de que Jason naciera. Su pequeña oficina estaba desordenada con antiguos expedientes, recortes de periódicos descoloridos y libros apilados precariamente en cada superficie. «No puedo ayudarte», dijo Daniel rotundamente, devolviendo el expediente que Melissa le había entregado sobre el escritorio. «Keller destruyó mi carrera una vez. No le daré otra oportunidad». Melissa miró a Jason, quien la había acompañado a pesar de sus reservas. Él se sentó tranquilamente en un rincón, dibujando como siempre. «Enséñale», dijo Melissa suavemente. Jason se levantó y se acercó al escritorio de Daniel, sosteniendo su cuaderno de bocetos. Daniel vaciló antes de hojear las páginas. Su expresión cambió al estudiar los detallados dibujos de sitios de vertido ilegal, tambores marcados con símbolos de materiales peligrosos y trabajadores con trajes descargando químicos a la luz de la luna. Jason, lo que hizo que Daniel se detuviera. Sarah, con el uniforme de Keller Corporation, parada cerca de una verja de alambre con señales de advertencia en el fondo. ¿Tu madre trabajaba para ellos?, preguntó Daniel, suavizando su tono. Jason asintió.
Ella intentó informar a la gente sobre lo que estaban haciendo, dijo en voz baja. Y luego se enfermó. Las manos de Daniel temblaban al pasar a otra página. «Estos lugares», dijo, señalando uno de los dibujos. «Lo reconozco. Formaba parte de mi caso contra Keller hace 5 años. Teníamos pruebas, fotos, declaraciones de testigos, pero desaparecieron antes de que pudiéramos demostrar algo». Rebecca, que se había unido a ellos, se inclinó hacia adelante. «Hemos estado investigando ese sitio», dijo. «Hay un registro de un derrame químico 3 meses antes de que Sarah muriera. Keller lo calificó como menor, pero los equipos de limpieza estuvieron allí durante semanas». Daniel se levantó bruscamente y caminó hacia un archivador, sacando una gruesa carpeta. «Guardé todo», dijo, extendiendo papeles y fotos sobre su escritorio. «Cada documento, cada pista. Sabía que algún día alguien lo necesitaría». Melissa y Rebecca estudiaron la evidencia, conectando los puntos entre los crímenes pasados y presentes de Keller. «¿Estos nuevos sitios de vertido que Jason ha dibujado?», dijo Daniel, tocando uno de los bocetos. «No siguen sus protocolos habituales de limpieza. Se están descuidando». Melissa se inclinó hacia adelante. Su voz era firme. «¿Cómo usamos esto?». Los ojos de Daniel se iluminaron con renovada determinación. «Mostramos un patrón. Negligencia, soborno, corrupción. Keller ha estado haciendo esto durante años, y ahora tenemos evidencia que conecta todo». Jason sacó otro dibujo de su cuaderno, uno del almacén donde su madre trabajaba antes de morir. «Mamá solía tomar fotos con su teléfono», dijo. «Me dijo que las escondió en el trabajo». Daniel examinó el boceto con detenimiento. «Si esas fotos siguen allí, podrían abrir todo el caso». La resolución de Melissa se fortalecía a medida que las piezas encajaban, pero las amenazas continuaban. Aquella noche, apareció un sobre manila en su puerta. Dentro había una fotografía de Jason caminando a casa desde la escuela, tomada sin que él lo supiera. Un mensaje estaba pegado a la foto. «Los niños deben ser protegidos. Retrocedan». La sangre de Melissa se heló. Corrió por la casa, cerrando cada puerta y ventana, el corazón palpitando con fuerza. Jason estaba sentado en la mesa de la cocina, ajeno a la nota, pero sintiendo su inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó, su lápiz detenido a medio trazo. Melissa dudó. Luego se sentó junto a él. «Alguien nos envió una advertencia», admitió. «Quieren que nos detengamos». El rostro de Jason se oscureció. «¿Vas a hacerlo?». Melissa miró sus ojos decididos y negó con la cabeza. «Number no les permitiremos ganar». Jason asintió y abrió su cuaderno de bocetos a una página en blanco. Comenzó a dibujar a Melissa erguida con su toga judicial, a ella y a Jason enfrentándose a una figura sombría que representaba a Andrew Keller. «¿Así es como nos ves?», preguntó Melissa suavemente, con la voz quebrada. Jason asintió. «Así somos». Melissa lo acercó a ella. Su miedo se transformaba en determinación. Las amenazas eran reales, el peligro innegable, pero el coraje de Jason le recordaba por qué no podía detenerse. «Lucharemos», susurró. «Juntos». El sol apenas había salido cuando Melissa, Jason, Rebecca y Daniel se reunieron en la sala de estar de Melissa. El aire estaba cargado de urgencia mientras extendían un mapa de la ciudad, marcando posibles ubicaciones donde Keller Corporation podría estar ocultando evidencia crucial. O peor, donde aún podrían estar almacenadas las fotos escondidas por la madre de Jason. Jason se inclinó sobre la mesa, sus dedos trazando las líneas de un boceto en particular que había dibujado semanas antes. Representaba el almacén donde su madre trabajó, con marcas distintivas en las paredes
y ubicaciones específicas de cámaras de vigilancia. «Este es», dijo en voz baja, señalando la página. Melissa estudió el boceto, comparándolo con el mapa. «Almacén de Miller Street», murmuró. El mismo mencionado en los viejos archivos de Daniel. Rebecca miró su teléfono. «Vamos a necesitar un plan para entrar. La seguridad de Keller será férrea, especialmente ahora que saben que nos acercamos». Daniel asintió. «Todavía tengo un contacto que trabajaba allí. Puede que nos ayude a pasar el primer nivel de seguridad, pero después de eso estaremos solas». Melissa apretó la mandíbula. «Entonces haremos lo que sea necesario. Si la evidencia de Sarah está ahí, podría cambiarlo todo». Jason levantó la vista de su dibujo. «Quiero ir con ustedes». «No», respondió Melissa de inmediato con voz firme. «Es demasiado peligroso». «Pero recuerdo cosas que mamá me contó», argumentó Jason. «Puedo ayudarte a encontrar dónde escondió las fotos». Melissa se agachó junto a él colocando sus manos sobre sus hombros. «Ya has hecho mucho, Jason. Has sido más valiente de lo que nadie debería ser. Pero esto, necesito que estés a salvo. Por favor». Los ojos de Jason se llenaron de frustración, pero asintió a regañadientes. Aquella noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Melissa y su equipo se acercaron al almacén de Miller Street. El edificio se alzaba en las sombras, su exterior imponente con altos muros y cámaras de seguridad recorriendo el perímetro. Rebecca estacionó el coche a unas cuadras y caminaron el resto del camino, sus alientos visibles en el aire frío de la noche. Daniel revisó su teléfono. «Mi contacto dice que tenemos una ventana de 10 minutos. El equipo de seguridad de Keller rota turnos y este es el único hueco». Melissa ajustó su bufanda. El corazón le latía con fuerza. «Vayamos». Se colaron por una entrada lateral, evitando el primer nivel de seguridad con un código que el contacto de Daniel les había proporcionado. Dentro, el almacén era inquietantemente silencioso. El único sonido era el leve zumbido de congeladores industriales y el eco distante del agua goteando. El boceto de Jason había sido preciso. Siguiendo sus indicaciones, navegaron entre filas de contenedores hasta llegar a un despacho apartado en la parte trasera del edificio. «Esto es», susurró Melissa, su linterna iluminando el escritorio y los archivadores. Daniel comenzó a revisar Attorney Teresi Sir. De los autos Dana Ricar. Mientras Rebecca inspeccionaba las paredes en busca de compartimentos ocultos. La atención de Melissa fue atraída por una tabla del suelo suelta en la esquina de la habitación, exactamente como Jason la había dibujado. Se agachó y la abrió con cuidado, conteniendo la respiración al extraer una pequeña caja metálica. «La tengo», dijo. Su voz temblaba con una mezcla de alivio y adrenalina. Rebecca enfocó la caja con su linterna mientras Melissa la abría. Dentro había docenas de fotografías, memorias USB y notas manuscritas. Las fotos eran condenatorias. Imágenes de trabajadores vertiendo barriles de químicos en arroyos, memorandos de ejecutivos de Keller detallando recortes de gastos que comprometían la seguridad y registros de pagos a funcionarios locales para mantener todo en secreto. «Esto es todo», dijo Rebecca en voz baja. «Sarah documentó todo». La garganta de Melissa se apretó al sostener una de las fotos, una imagen de Sarah parada cerca de un arroyo contaminado, con el rostro decidido a pesar del peligro. «Tenemos que irnos», instó Daniel, mirando su reloj. «Nuestra ventana se está cerrando». Recogieron rápidamente la evidencia y retrocedieron por donde vinieron, pero al llegar a la salida principal, el sonido de voces los detuvo en seco. «Alguien viene», ecoó la voz de un guardia. El corazón de Melissa se aceleró.
Señaló a los demás que se agacharan mientras los pasos de los guardias se acercaban. Rebecca sacó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente. «Estoy enviando las fotos a mi editor», susurró. «Si nos atrapan, al menos la evidencia estará allí». Melissa asintió, apretando la caja metálica con más fuerza. Los guardias pasaron sin notarles, y el grupo salió por la puerta lateral, corriendo hacia la noche. De regreso en la casa de Melissa, Jason esperaba ansiosamente. Su rostro se iluminó al verlos cruzar la puerta. «¿Lo encontraron?», preguntó corriendo hacia la madre. Melissa se arrodilló frente a él, extendiéndole la caja. «Tu mamá lo guardó todo», dijo, con la voz quebrada. «Fue tan valiente, Jason. Igual que tú». Jason abrió la caja, sus ojos recorriendo las fotos y notas. Sus pequeños dedos rozaron una fotografía de Sarah sonriendo frente a su antiguo edificio de apartamentos. «Ella quería detenerlos a toda costa», susurró. «Y ahora lo haremos», respondió Melissa, abrazándolo fuertemente. Al día siguiente, el juzgado estaba lleno. Los medios se habían enterado de la nueva evidencia, y el ambiente vibraba con anticipación. Melissa se sentó junto a Jason en la galería, su abogado presentando el caso ante el juez Thompson. La caja de evidencia se exhibía de manera prominente en la mesa, su contenido catalogado y listo para ser ingresado al expediente. Rebecca testificó primero, detallando su investigación y las amenazas que había enfrentado. Sus palabras eran claras y medidas, pero el peso de la historia que contaba era innegable. Luego fue el turno de Melissa. Se puso de pie, erguida, con voz firme mientras relataba los esfuerzos de Sarah por exponer los crímenes de Keller y las medidas que la corporación había tomado para silenciarla. Finalmente, llamaron a Jason al estrado. Caminó despacio, aferrando su cuaderno de bocetos como un escudo. «Eres un niño valiente, Jason», dijo el fiscal amablemente. «¿Puedes hablarnos de estos dibujos?». Jason asintió, abriendo su cuaderno en la primera página. «Estos son lugares que mi mamá me mostró», comenzó, su voz pequeña pero firme. Dijo que era importante recordarlo todo. Mientras pasaba las páginas, el tribunal guardó silencio. Cada dibujo era una pieza del rompecabezas. Sitios de vertido, reuniones secretas y los rostros de los responsables. Cuando llegó a la última página, un dibujo de su madre de pie contra el fondo de la instalación de Keller, su voz tembló. Dijo que si no luchamos contra los abusadores, ellos ganan. No quería que lastimaran a nadie más. Melissa se secó las lágrimas, sintiendo orgullo desbordante. El fiscal se volvió hacia el juez. «Su señoría, creemos que esta evidencia no solo prueba la negligencia de Keller Corporation, sino también su encubrimiento deliberado de los crímenes». El juez Thompson estudió la evidencia por un largo momento antes de hablar. «Este tribunal encuentra fundamentos suficientes para proceder con cargos criminales contra Keller Corporation. Además, ordeno una investigación inmediata en todos los sitios identificados en este caso». La sala estalló en murmullos y jadeos. La cara de Andrew Keller palideció. Sus abogados se apresuraron a consultarse entre ellos. Melissa tomó la mano de Jason, apretándola con fuerza mientras las lágrimas recorrían su rostro. «Lo lograste», murmuró. Jason la miró, sus ojos llenos de alivio y tristeza al mismo tiempo. «Lo hicimos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de batallas legales y cobertura mediática. Las acciones de Keller Corporation se desplomaron y demandas inundaron a la empresa por parte de familias afectadas por sus acciones. Melissa renunció a su cargo en la judicatura, eligiendo en su lugar abogar por las familias silenciadas durante tanto tiempo. En casa, Jason continuó dibujando, sus bocetos ahora
llenos de imágenes de esperanza y sanación. Una tarde, le entregó a Melissa un nuevo dibujo, un retrato de su familia, con el rostro sonriente de Sarah en el fondo. Ella estaría orgullosa de nosotros, dijo suavemente. Melissa lo abrazó con fuerza. Seguramente estaría orgullosa de ti. Mientras se sentaban juntos, rodeados por los restos de su lucha, Melissa sintió una paz que no había conocido en años. Habían enfrentado la oscuridad juntos y salido más fuertes, demostrando que incluso ante probabilidades abrumadoras, la verdad puede prevalecer. El juzgado bullía de tensión la mañana en que comenzó formalmente el juicio contra Keller Corporation. Afuera, los manifestantes se amontonaban portando pancartas con los bocetos de Jason impresos en ellas, ahora símbolos de resistencia. Los reporteros se empujaban por posiciones cerca de las puertas, lanzando preguntas a quien entrara. Melissa y Jason llegaron temprano, deslizándose por una entrada lateral acompañados de Daniel y Rebecca. Jason apretaba su cuaderno de bocetos con fuerza, su pequeña figura tensa por los nervios. «No tienes que hacer esto», dijo Melissa suavemente, agachándose para encontrarse con su mirada. Jason negó con la cabeza. «Mamá quería que la gente conociera la verdad. Estoy listo». Rebecca colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Estamos contigo, chico. No estás solo en esto». Dentro del tribunal, el equipo legal de Keller ocupaba la mesa de la defensa. Andrew Keller estaba en el centro. Su conducta impecable no delataba ni la más mínima pizca del caos que se desmoronaba a su alrededor. Pero Melissa podía ver la tensión en su mandíbula, la manera en que sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos de su silla. La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Evelyn Carter, se levantó para dirigirse al jurado. «Damas y caballeros, este caso trata de más que la negligencia de una corporación. Se trata de codicia, corrupción y un descarado desprecio por la vida humana. Keller Corporation puso las ganancias por encima de las personas, y hoy lo demostraremos». Caminó hacia la mesa de evidencias, donde los bocetos de Jason y los documentos de Sarah estaban expuestos. Escucharán a testigos que arriesgaron todo para exponer la verdad. Verán evidencia recopilada a un gran costo personal. Y al final de este juicio, no habrá duda de la culpabilidad de Keller. El abogado de la defensa se levantó a continuación, su tono calmado y medido. Si bien lamentamos la trágica pérdida de Sarah Whitman, la evidencia presentada demostrará que Keller Corporation actuó dentro de los límites de la ley. Cualquier afirmación en contrario se basa en malas interpretaciones, coincidencias y testimonios no verificados. Melissa apretó los puños bajo la mesa. Las mentiras cuidadosamente elaboradas eran un crudo recordatorio de la ardua batalla que enfrentaban. El turno de Jason para testificar llegó el segundo día. Caminó hacia el estrado, con su cuaderno de bocetos recogido bajo el brazo. La sala se quedó en silencio mientras prestaba juramento, su pequeña voz firme al prometer decir la verdad. Evelyn se acercó a él con una sonrisa amable. «Jason, ¿puedes contarnos sobre estos dibujos?» Jason abrió su cuaderno, pasando a la primera página. «Estos son los lugares que mi mamá me mostró», dijo, su voz clara pero tranquila. Dijo que eran importantes. Dijo que debía recordarlo todo, por si acaso. Evelyn levantó uno de los bocetos, un dibujo detallado de barriles siendo vertidos en un arroyo. «¿Cómo sabes que esos barriles estaban allí?» «Los vi», respondió Jason. «Mamá y yo caminábamos allí a veces. Decía que el agua olía mal». «¿Y qué le pasó a tu mamá después de eso?», preguntó Evelyn con suavidad. La mirada de Jason bajó a su regazo. «Se enfermó», respondió. «Muy enferma. Y luego...»
Su voz se quebró, pero se enderezó mirando directamente al jurado. Y luego murió. El corazón de Melissa se quebró al verlo, sus manos aferrándose al borde de su asiento. No deseaba más que correr a su lado, pero sabía que él debía hacer esto por sí mismo. El abogado de la defensa, un hombre de cabello canoso y sonrisa calculada, se levantó para interrogarlo. Caminaba frente al estrado, su tono casi condescendiente. «Jason, eres un artista muy talentoso», comenzó. «Estos dibujos son muy detallados. ¿Pero no es posible que hayas imaginado algunas cosas? Que tu mente haya rellenado huecos». Jason frunció el ceño. «No me recuerdo todo. Mamá me dijo que prestara atención a los detalles». El abogado sostuvo otro boceto, uno de una reunión nocturna entre ejecutivos de Keller. «Dibujaste esto de memoria, ¿correcto?» «Sí», respondió Jason con firmeza. «Pero eras un niño en ese momento. ¿No es posible que la memoria sea poco fiable?» Jason vaciló, frunciendo el ceño. Melissa se tensó. Pero antes de que pudiera intervenir, Jason habló nuevamente. «Mamá decía que la gente intentaría hacerme dudar de lo que vi», dijo con voz fortalecida. «Pero yo sé lo que vi, y lo dibujé para no olvidarlo». El abogado de la defensa abrió la boca para continuar, pero las expresiones del jurado le indicaron que el daño ya estaba hecho. La convicción inquebrantable de Jason había tocado las fibras sensibles. Fuera del juzgado, esa noche, la multitud estalló en aplausos cuando Jason y Melissa salieron al aire libre. Los manifestantes sostenían pancartas con los bocetos de Jason, convertidos ahora en símbolos de resistencia. Sus voces formaban un coro de apoyo. Jason miró a su abuela. «¿Lo hice bien?» Melissa se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de orgullo. «Fuiste increíble, Jason. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti». En los días siguientes, la acusación presentó la evidencia de Sarah. Las fotos, los memorandos y los registros financieros pintaron un cuadro condenatorio de las operaciones de Keller Corporation. Pero fue el testimonio de Rebecca lo que asestó el golpe final. De pie en el estrado, Rebecca describió las amenazas que había enfrentado al investigar a Keller, los robos en su oficina y hasta dónde había llegado la corporación para encubrir sus crímenes. «No son incidentes aislados», concluyó. «Esto es un patrón de corrupción que ha costado vidas». La defensa intentó desacreditarla señalando su historial de exponer malas prácticas corporativas como evidencia de sesgo. Pero Rebecca se mantuvo firme, su voz inquebrantable. El último día del juicio llegó con una tormenta afuera. La lluvia azotaba las ventanas del tribunal mientras Evelyn presentaba su argumento final. Keller Corporation pensó que podía enterrar la verdad. Declaró con voz resonante. Pero gracias a la valentía de Sarah Whitman, su hijo Jason y todos los que se atrevieron a hablar, esa verdad ya es innegable. Señaló la mesa de evidencias, donde reposaban los bocetos de Jason y los documentos de Sarah. Esto no se trata solo de la pérdida de una familia. Se trata de responsabilizar a quienes detentan el poder. Se trata de justicia. El argumento final de la defensa fue pulido pero vacío. Un último intento de sembrar dudas donde ya no quedaban. El jurado deliberó durante horas. La tensión en el tribunal aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, el presidente del jurado se puso de pie y pronunció el veredicto. «Culpable». Una ola de alivio recorrió la sala. Melissa tomó la mano de Jason, apretándola fuertemente mientras lágrimas recorrían su rostro. La expresión de Andrew Keller era una mezcla de incredulidad y rabia mientras lo escoltaban esposado. Por primera vez, el hombre que había causado tanto dolor se veía pequeño y sin poder. En las semanas que siguieron,
Keller Corporation enfrentó una cascada de demandas y cargos criminales. El veredicto desencadenó una investigación más amplia sobre la mala conducta corporativa, llevando a reformas en las regulaciones ambientales y protecciones para denunciantes. Melissa dejó su cargo como jueza, eligiendo en cambio trabajar como defensora de familias afectadas por la codicia corporativa. Jason, ahora libre de la sombra del miedo, volcó su energía en el arte, usándolo para contar historias de resiliencia y esperanza. Una tarde, mientras estaban juntos en la sala de estar, Jason le entregó a Melissa un nuevo dibujo. Mostraba a su familia, Melissa, Jason y Sarah, de pie unidos bajo un cielo luminoso. «Ella sigue velándonos», dijo Jason suavemente. Melissa lo abrazó, su corazón lleno. «Y siempre lo estará». Juntos, habían enfrentado la oscuridad y salido más fuertes, demostrando que incluso frente a pérdidas inimaginables, la verdad podía prevalecer. El juicio marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Melissa y Jason, pero las secuelas de su batalla contra Keller Corporation continuaron repercutiendo en sus vidas. El interés público en el caso se mantuvo alto, y la historia se convirtió en un grito de unión para activistas, periodistas y comunidades en todo el país. A Melissa le tocaba sentarse en la mesa de la cocina una lluviosa tarde, hojeando un grueso montón de cartas. Desde el veredicto, habían ido llegando sin cesar mensajes de familias que habían sido desplazadas por Keller, de denunciantes que habían encontrado el valor para presentarse, y de extraños conmovidos por la valentía de un niño y su abuela. Jason estaba cerca, trabajando en un nuevo dibujo. Su cuaderno de bocetos, antes lleno de escenas de corrupción y pérdida, ahora presentaba imágenes de resiliencia y esperanza. Familias reconstruyendo sus hogares, niños jugando en parques y el rostro sonriente de su madre. «Mira este», dijo, deslizando un boceto hacia Melissa. Era una imagen de su casa, con Melissa y Jason de pie en el porche delantero. Al fondo aparecía la imagen de Sarah, con su mano descansando protectivamente sobre el hombro de Jason. La respiración de Melissa se detuvo. «Jason, esto es hermoso», dijo con la voz cargada de emoción. Jason sonrió tímidamente. «Quería mostrarla cuidándonos, tal como dijiste». Melissa extendió la mano a través de la mesa y apretó la suya. «A ella le encantaría y estaría muy orgullosa de ti». A pesar de la victoria en la corte, la lucha no había terminado. Los altos ejecutivos de Keller Corporation seguían bajo investigación y casi a diario surgían nuevas acusaciones de irregularidades. Melissa pasaba sus días trabajando con grupos comunitarios, ayudando a familias desplazadas a navegar el complejo proceso de reconstruir sus vidas. Las revelaciones de Rebecca seguían dominando los titulares, iluminando la corrupción corporativa e inspirando a otros periodistas a profundizar en sus investigaciones. Se había convertido en una heroína para muchos, aunque las amenazas contra ella persistían. Una tarde, Rebecca llegó a la casa de Melissa con una carpeta de documentos. «He estado trabajando en algo», dijo Rebecca, colocando la carpeta sobre la mesa. «Es más grande que Keller. Hay otras empresas haciendo lo mismo, vertiendo químicos, sobornando a funcionarios, arruinando comunidades». Las cejas de Melissa se fruncieron. «¿Cómo podemos enfrentarnos a algo tan grande?». Rebecca se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes de determinación. «De la misma manera que nos enfrentamos a Keller, paso a paso, y con la verdad de nuestro lado». Jason, que escuchaba desde el sofá, levantó la vista. «Si necesitan más dibujos, puedo ayudar». Rebecca sonrió. «Puede que eso se nos ocurra». La casa se sentía más animada ahora, llena de risas y del sonido del lápiz de Jason mientras trabajaba en su último proyecto. Melissa había convertido su habitación de invitados en un estudio de arte improvisado,
completo con mesa de dibujo y estanterías repletas de suministros. Jason prosperaba en el nuevo espacio. Su creatividad florecía. Empezó a enviar su trabajo a concursos de arte locales e incluso recibió una oferta para ilustrar un libro infantil sobre conservación ambiental. Una tarde, Melissa lo encontró sentado en el estudio, con una carta en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó, sentándose a su lado. Jason le entregó la carta. «Es del museo», dijo, con la voz teñida de emoción. Melissa escaneó la página, y sus ojos se abrieron. Se trataba de una invitación para que Jason exhibiera sus bocetos en una muestra especial sobre activismo y arte. «¿Quieren presentar tu trabajo?», dijo, radiante. El rostro de Jason se iluminó. «¿Crees que a mamá le habría gustado eso?». Melissa lo abrazó con fuerza. «Le habría encantado. Y a mí también». El estreno de la exposición fue un éxito rotundo. Personas de todos los ámbitos de la vida acudieron a ver los bocetos de Jason, ahora enmarcados y expuestos bajo brillantes luces de galería. Cada pieza contaba una historia, desde las imágenes inquietantes de los sitios de vertido de Keller hasta las representaciones esperanzadoras de recuperación y justicia. Mientras Melissa caminaba por la exposición, escuchaba a los visitantes debatir sobre el impacto del juicio y el coraje que se necesitó para que un niño enfrentara a una corporación. Sintió una oleada de orgullo, no solo por Jason, sino por Sarah, cuya valentía había puesto en marcha todo. Hacia el final de la noche, Jason tomó el escenario para decir algunas palabras. «Gracias por estar aquí», comenzó, su voz firme a pesar de la multitud. «Estos dibujos empezaron como una forma de recordar a mi mamá y lo que ella me enseñó. Siempre decía que incluso las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia. Espero que mi trabajo demuestre que, no importa lo pequeño que te sientas, puedes defender lo que es correcto». El público estalló en aplausos, y Melissa se secó las lágrimas mientras veía a Jason inclinarse modestamente antes de bajar del escenario. La vida se asentó gradualmente en un nuevo ritmo. Melissa y Jason encontraron momentos de paz en medio del torbellino de atención pública. Pasaban los fines de semana caminando por los bosques cercanos, un pasatiempo favorito de Sarah, y las noches compartiendo historias sobre ella con tazas de chocolate caliente. Un día, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer, Jason se volvió hacia Melissa. «¿Crees que Keller volverá alguna vez?», preguntó con tono serio. Melissa negó con la cabeza. «Se acabaron, Jason, e incluso si alguien como ellos intenta dañar a la gente de nuevo, siempre habrá alguien para levantarse y luchar, tal como lo hicimos». Jason asintió, pareciendo aliviado. «Y nunca tendrás que enfrentarte a algo así sola», añadió Melissa. «No mientras yo esté aquí». Jason se recostó contra ella, el peso del pasado finalmente comenzando a desvanecerse. Meses después, Melissa recibió una carta de una familia a la que había ayudado durante el juicio. Habían sido desplazados por el proyecto de reurbanización de Keller, pero ahora se mudaban a un nuevo hogar, gracias a los fondos del acuerdo. «Tu valentía nos dio esperanza», decía la carta. «Gracias por luchar por familias como la nuestra». Melissa dobló la carta con cuidado, guardándola en una caja que había empezado a mantener. Una caja llena de recuerdos de su viaje. En ella estaba la carta de Sarah, los bocetos de Jason, y ahora, notas de agradecimiento de las personas cuyas vidas habían tocado. Con el cambio de estaciones, Melissa y Jason comenzaron a plantar un jardín en su patio trasero, algo que Sarah siempre había soñado hacer pero que nunca tuvo la oportunidad. Trabajaron codo a codo, con las manos cubiertas de tierra mientras plantaban flores, verduras y un pequeño árbol en memoria de Sarah. «Esto es para ella», dijo Jason, apretando la tierra alrededor de la base del árbol. Melissa sonrió, apartándose el sudor de la frente.
Estaría muy orgullosa de nosotros. El árbol creció rápidamente, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Y a medida que lo hacía, también crecía el vínculo entre Melissa y Jason. Un testimonio de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro, y del legado de la mujer a la que ambos amaban. Años más tarde, el arte de Jason inspiraría a una nueva generación de activistas, sus bocetos apareciendo en libros de texto, museos y campañas de defensa en todo el mundo. Pero sin importar hasta dónde llegara su trabajo, siempre llevaría consigo las lecciones que su madre le enseñó y el apoyo inquebrantable de su abuela. Melissa, ya retirada, pasaba sus días como voluntaria en escuelas locales, compartiendo su historia con niños que soñaban con marcar la diferencia. Y cada tarde, ella y Jason se sentarían en el porche, viendo el atardecer y recordando el viaje que los había llevado a este momento de paz. Habían enfrentado la oscuridad y salido más fuertes, demostrando que incluso ante probabilidades abrumadoras, el amor, la verdad y la resiliencia podían iluminar el camino hacia adelante. Los pasillos de mármol del juzgado estaban silenciosos mientras Melissa y Jason entraban, sus pasos resonando en los pisos pulidos. Habían pasado semanas desde la condena de Keller, pero las secuelas del juicio seguían haciendo olas en sus vidas. Aquella mañana, Melissa tenía programada una reunión con la oficina del fiscal para discutir las investigaciones en curso sobre los altos ejecutivos de Keller Corporation. Jason, siempre curioso, había insistido en acompañarla. ¿Crees que todos acabarán en la cárcel?, preguntó Jason, su cuaderno de bocetos metido bajo el brazo, como siempre. Melissa lo miró y esbozó una leve sonrisa. Eso espero, cariño, pero la justicia puede tomar tiempo. Lo que importa es que hemos iniciado el proceso. Jason asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta, y dirigió su atención a las puertas del juzgado por las que pasaban. Sus dedos se movían de manera inquieta, deseando dibujar, ya imaginando los altos techos y la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas altas. Cuando llegaron a la oficina del fiscal, Evelyn Carter los recibió cálidamente. «Jason, ¿te estás convirtiendo en toda una celebridad?», bromeó. Jason se sonrojó, balbuceando un educado saludo antes de sumergirse en su cuaderno de bocetos. Evelyn hizo un gesto para que Melissa se sentara. «Hemos descubierto nueva evidencia», comenzó, bajando la voz. «Registros bancarios, cuentas en paraísos fiscales e incluso comunicaciones aún más condenatorias entre la alta dirección de Keller. Esto fortalecerá nuestro caso contra los otros ejecutivos». Melissa se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Y qué pasa con las reparaciones para las familias?». «Todavía se están negociando», admitió Evelyn. «Pero los activos de Keller están congelados, y confiamos en que los tribunales priorizarán la restitución». Jason, escuchando en silencio, levantó la mano como si estuviera en una clase. «¿Podríamos usar parte del dinero para construir un parque?». Melissa e Irene se miraron sorprendidas. «¿Un parque?», preguntó Melissa. Jason asintió con seriedad. «Para todas las familias que perdieron sus hogares. Mamá siempre decía que los parques son lugares para sanar». Evelyn sonrió. «Es una idea hermosa, Jason. Asegurémonos de que se incluya en la conversación cuando hablemos con las familias». Volviendo a casa esa tarde, Melissa encontró a Jason sentado en el porche, con su cuaderno de bocetos equilibrado sobre las rodillas. Estaba trabajando en un nuevo dibujo. Los comienzos de un parque tomaban forma en la página. Había árboles, un parque infantil y un estanque con patos nadando pacíficamente. «¿Ese es el parque del que hablaste?», preguntó Melissa, acomodándose en la silla a su lado. Jason asintió, su lápiz moviéndose con constancia. «Creo que debería haber bancos para que la gente se siente y converse, y tal vez un jardín con flores como el que plantamos para mamá». Melissa sintió un nudo en la garganta.
Extendió la mano, apartando un mechón de cabello desordenado de su rostro. A ella le habría encantado esta idea, Jason. Y estoy segura de que a las otras familias también. Jason la miró. Sus ojos brillaban con esperanza. ¿Crees que estaría orgullosa de mí? La voz de Melissa se enturbió de emoción. Estaría orgullosa más allá de las palabras, así como yo lo estoy. La siguiente reunión comunitaria estuvo repleta. Docenas de familias se reunieron en el centro comunitario, muchas de ellas todavía adaptándose a la vida tras la caída de Keller Corporation. Algunas habían comenzado a reconstruir sus hogares, mientras que otras se alojaban con familiares o en viviendas temporales. Melissa se situó frente a la sala, con Jason a su lado. «Gracias a todos por venir», comenzó, con voz firme a pesar del peso del momento. «Hemos logrado un progreso increíble, pero aún queda trabajo por hacer. Hoy queremos escuchar sus ideas para cómo podemos reconstruir no solo casas, sino también un sentido de comunidad». Jason dio un paso adelante, sosteniendo su cuaderno de bocetos. «Dibujé esto», dijo, mostrando al grupo su diseño del parque. «Es un lugar donde todos podemos reunirnos, un lugar para recordar lo que hemos pasado y para empezar algo nuevo». La sala quedó en silencio mientras la gente estudiaba el dibujo. Luego, uno a uno, empezaron a asentir con la cabeza. «Es una idea maravillosa», dijo Sara Martínez con la voz llena de calidez. «A mis hijos les encantaría un parque así». «Es perfecto», añadió James Thompson. «Algo hermoso que surja de todo este dolor». Melissa sintió un torrente de orgullo al ver cómo la idea de Jason echaba raíces en los corazones de la gente a su alrededor. Durante las semanas siguientes, los planes para el parque empezaron a tomar forma. Melissa trabajó incansablemente con funcionarios de la ciudad, utilizando sus contactos para conseguir permisos y financiamiento. Jason se entregó a sus bocetos, refinando cada detalle del diseño. Rebecca Collins cubrió el proyecto en una serie de artículos, calificándolo como un testimonio de resiliencia y esperanza. Sus palabras atrajeron la atención nacional al esfuerzo, y las donaciones empezaron a llegar de todo el país. Las familias que alguna vez fueron víctimas de Keller Corporation se unieron para ayudar. Algunas ofrecieron su tiempo como voluntarios, mientras que otras aportaron ideas o materiales. El sentido de unidad, que había surgido durante el juicio, floreció ahora en algo tangible. Jason pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el sitio de construcción, dibujando mientras los trabajadores ponían los cimientos y plantaban árboles. Melissa a menudo se unía a él. Su corazón se hinchaba al ver cómo el parque cobraba vida. El gran día de la inauguración del Parque Whitman fue una celebración sin igual. Se congregó una gran multitud, sus rostros iluminados por la anticipación. Los niños corrían delante, ansiosos por explorar el área de juegos, mientras los adultos admiraban la belleza del jardín y los caminos serpenteantes. Se había instalado un pequeño escenario cerca de la entrada, donde Melissa y Jason se encontraban lado a lado. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Melissa, su voz resonando sobre la multitud. «Este parque es más que un simple lugar. Es un símbolo de lo que hemos logrado juntos. Un recordatorio de que incluso frente a la oscuridad, podemos encontrar la luz». Se volvió hacia Jason y le entregó el micrófono. Jason vaciló un momento. Luego respiró hondo. «Este parque es para mi mamá», dijo con sencillez. «Y para todos los que alguna vez han sido lastimados por personas como Keller. Espero que les ayude a sentirse felices de nuevo». El público estalló en aplausos, muchos secándose las lágrimas.
Cuando Jason cortó la cinta, los niños inundaron el área de juegos. Sus risas llenaban el aire. Melissa los observaba con una sensación de plenitud que no había sentido en años. «Lo lograste», dijo Rebecca, acercándose a ella. Melissa negó con la cabeza, sonriendo. «Lo hicimos todas». Conforme pasaron las semanas y los meses, el Parque Whitman se convirtió en una parte querida de la comunidad. Las familias se reunían allí para picnics, los niños jugaban al sol, y las flores florecían en el jardín, dedicado a la memoria de Sarah Whitman. El arte de Jason seguía prosperando, con sus dibujos del parque apareciendo en galerías y publicaciones. Comenzó a impartir clases de arte en el centro comunitario, inspirando a otros niños a usar su creatividad para marcar la diferencia. Melissa encontró un renovado sentido de propósito, trabajando estrechamente con grupos de defensa para impulsar regulaciones ambientales más estrictas. Se convirtió en mentora de jóvenes abogados, compartiendo su historia y animándolos a luchar por la justicia. A lo largo de todo esto, ella y Jason se mantuvieron como el mayor soporte del otro, su vínculo inquebrantable. Una tranquila noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Melissa y Jason se sentaron juntos en un banco del parque. «¿Crees que a ella le gustará?», preguntó Jason, mirando el jardín lleno de las flores favoritas de su madre. Melissa sonrió, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «Le encantaría, Jason, y estoy segura de que estaría muy orgullosa de ti». Jason apoyó su cabeza sobre ella, el peso del pasado finalmente dando paso a la paz del presente. A lo lejos, las risas de los niños se mezclaban con el susurro de las hojas, un testimonio de la fortaleza de una comunidad que había surgido de las cenizas y del amor de una familia que había encontrado el camino de regreso a sí misma. Los días posteriores a la gran inauguración del Parque Whitman estuvieron llenos de una abrumadora sensación de esperanza. Las familias que una vez fueron desplazadas ahora se reunían allí con regularidad, compartiendo historias y risas bajo la sombra de los árboles recién plantados. Para Jason y Melissa, el parque se convirtió en un santuario, un recordatorio físico de su victoria y la fortaleza que habían encontrado juntos. Pero la lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado. Melissa se encontraba en su oficina en casa una mañana, con una carta de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, en la mano. Detallaba nuevos hallazgos ligados a Keller Corporation, sitios en otros estados donde los vertidos ilegales habían envenenado comunidades enteras. Su corazón se hundió al darse cuenta del alcance de lo que habían descubierto. «Es como si hubieran dejado un rastro de destrucción por donde pasaron», murmuró a Rebecca, que se había detenido para tomar un café. Rebecca dejó su taza, su expresión sombría. «Siempre sospechamos que Keller no era el único. Este podría ser nuestra oportunidad para exponer al resto». Jason, escuchando desde la puerta, entró. «¿Puedo ayudar?», preguntó, ya con su cuaderno de bocetos en mano. Melissa lo miró. Su corazón se hinchó de orgullo. «Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir». Su primer paso fue recopilar testimonios de otras comunidades afectadas. Melissa y Rebecca viajaron por todo el país, visitando pequeños pueblos donde las operaciones de Keller habían dejado cicatrices tanto físicas como emocionales. Jason insistió en acompañarlas, utilizando su arte para documentar lo que veían. En un pueblo, conocieron a una madre que había perdido a su hijo por cáncer después de años de beber agua contaminada. En otro, un anciano granjero describió cómo sus tierras habían quedado arruinadas por escorrentías tóxicas. Cada historia era más desgarradora que la anterior, pero solo fortalecía su determinación. Los bocetos de Jason se convirtieron en una herramienta poderosa, capturando el dolor y la resiliencia
de las personas que conocían. Rebecca los incluyó en sus artículos, que pronto provocaron un movimiento nacional. Los activistas se unieron a su causa, exigiendo responsabilidad no solo de Keller, sino de otras corporaciones con prácticas similares. En casa, Melissa trabajaba hasta altas horas de la noche, revisando documentos legales y preparándose para la siguiente ronda de batallas judiciales. Jason a menudo se quedaba despierto con ella, dibujando en silencio en la mesa de la cocina. Una noche, deslizó un nuevo dibujo sobre la mesa. ¿Esto qué es?, preguntó Melissa sonriendo con curiosidad. Jason asintió. «Es lo que creo que me ves en el tribunal», dijo, observando con entusiasmo la figura que había dibujado. Melissa rió suavemente, despeinando su cabello. «No sé si me ves así, pero lo tomaré como un cumplido», respondió con cariño. El segundo juicio contra Keller Corporation comenzó 6 meses después. Esta vez, las apuestas eran aún mayores. La evidencia que Melissa y su equipo habían descubierto apuntaba a décadas de crímenes ambientales en múltiples estados. El tribunal estaba abarrotado, con reporteros alineados en los últimos bancos y manifestantes reunidos afuera. Melissa, ya no juez, sino defensora, se sentó en la mesa de la acusación. Su presencia era un símbolo de la lucha por la justicia. Jason observaba desde la galería. Su cuaderno de bocetos descansaba en su regazo. Había dibujado la sala de audiencias esa misma mañana, capturando la tensión y determinación en cada línea. La defensa recurrió a sus tácticas habituales, cuestionando la credibilidad de los testigos y la autenticidad de la evidencia. Pero Melissa y su equipo estaban preparados. Evelyn Carter, la fiscal principal, presentó un caso aplastante, completo con documentos, fotografías y testimonios de decenas de familias afectadas. Los bocetos de Jason se ingresaron como evidencia suplementaria, proporcionando una narrativa visual que resonaba profundamente con el jurado. Cuando llegó el turno de Melissa para testificar, habló con una claridad y convicción que dejó la sala en silencio. «Estas corporaciones creen que son intocables», dijo, su voz firme. «Creen que su dinero puede protegerlos de la rendición de cuentas, pero hoy estamos aquí para demostrar lo contrario». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación desde la galería, donde las familias por las que habían luchado se sentaron hombro con hombro. Jason volvió a ser llamado al estrado. Su presencia era un recordatorio del costo humano de la avaricia corporativa. «Jason», comenzó Evelyn suavemente, «¿puedes contarnos por qué has seguido dibujando estas escenas?» Jason pensó un momento antes de responder. «Porque ayuda a la gente a ver lo que pasó. A veces es difícil entender solo con oírlo, pero cuando lo ves, es real». Sostuvo su último boceto, una imagen inquietante de un río envenenado rodeado de árboles moribundos. El jurado se inclinó hacia adelante, estudiando los detalles. «¿Y por qué crees que es importante mostrar estas cosas?», preguntó Evelyn. Jason la miró, su voz inquebrantable. «Porque si no lo hacemos, la gente seguirá lastimándose. Y nadie merece eso». Melissa se secó una lágrima al verlo. Su corazón se hinchaba de orgullo. El juicio duró semanas. Cada día traía nuevas revelaciones sobre el alcance de los crímenes de Keller. La defensa se esforzó por contrarrestar la creciente montaña de evidencia, pero sus intentos fracasaron ante el poder crudo de los testimonios y el arte evocador de Jason. Cuando finalmente se emitió el veredicto, culpable en todos los cargos, la sala se llenó de aplausos. Las familias se abrazaron, las lágrimas corrían por sus rostros, mientras el peso de años de sufrimiento comenzaba a levantarse. Melissa abrazó a Jason fuertemente, susurrando, «Lo hicimos». «No», respondió Jason con una pequeña sonrisa. «Tú lo hiciste». La victoria marcó un punto de inflexión no solo para Melissa,
y Georges, y solo Jason, sino para comunidades en todo el país. Las repercusiones del juicio llevaron a cambios profundos en las regulaciones ambientales y a un mayor escrutinio de las prácticas corporativas. El Parque Whitman se convirtió en un centro para el activismo, acogiendo eventos y talleres destinados a empoderar a otros para que se levantaran por la justicia. El arte de Jason seguía siendo central, inspirando a innumerables personas a luchar por lo que creían. Melissa, ahora una oradora solicitada, viajó por el país compartiendo su historia. Pero sin importar dónde fuera, siempre regresaba al parque donde Jason la esperaba con nuevos bocetos e historias propias. Una tarde soleada, mientras estaban sentados bajo el árbol que plantaron para Sarah, Jason le entregó a Melissa un pequeño libro. «¿Qué es esto?», preguntó ella, hojeando las páginas con curiosidad. «Es un libro con mis dibujos», explicó Jason. «Quería juntarlos todos para que la gente pudiera ver la historia completa». Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas al estudiar las páginas. Cada una era un testimonio de su viaje. «Es perfecto», dijo, tirándose a él en un abrazo. «Tal como tú». Jason sonrió ampliamente, su rostro iluminado por el orgullo. Años después, el libro de Jason se convirtió en un éxito de ventas, difundiendo su mensaje por doquier. Melissa observaba con asombro cómo su nieto crecía hasta convertirse en un joven, su pasión por la justicia y el arte inquebrantable. En el aniversario de su primera victoria en la corte, regresaron al parque para una ceremonia especial. Se había instalado una nueva placa con una inscripción que decía: «En memoria de Sarah Whitman y todos aquellos que lucharon por la justicia. Que este parque nos recuerde el poder de la verdad, la resiliencia y el amor». Jason pasó sus dedos por las palabras. Una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. «A ella le gustaría esto», dijo suavemente. Melissa asintió, su corazón lleno. Le encantaría. Mientras estaban juntos, rodeados por la comunidad que ayudaron a reconstruir, Melissa sintió una paz abrumadora. Habían transformado su dolor en propósito, su pérdida en legado. Y en ese momento, supo que no importaba qué desafíos se presentaran en el futuro, los enfrentarían juntos. Los días posteriores al segundo juicio llevaron a Melissa y Jason a una mayor prominencia nacional. Los medios aclamaron su lucha contra Keller Corporation como una victoria histórica, no solo para la justicia ambiental, sino para las familias afectadas por la avaricia corporativa. Sin embargo, con el reconocimiento vinieron nuevos desafíos. Melissa recibió una avalancha de invitaciones para hablar en conferencias, universidades y foros legales. Aceptó muchas de ellas, ansiosa por usar su plataforma para inspirar el cambio. Jason a menudo la acompañaba, sus bocetos expuestos en cada evento como testimonios visuales poderosos de su trayectoria. Una noche, después de participar en un panel particularmente emotivo, Jason se sentó en silencio en su habitación de hotel, con el cuaderno de bocetos abierto sobre su regazo. «¿Qué tienes en mente, cariño?», preguntó Melissa, sentándose a su lado. Jason dudó. Luego giró el cuaderno de bocetos hacia ella. En la página dibujaba un gran árbol, con raíces que se extendían profundamente en el suelo y ramas que se elevaban alto en el cielo. Alrededor se veían árboles más pequeños, sus raíces entrelazadas con las del árbol grande. «Somos nosotros», explicó Jason, «y todos a quienes hemos ayudado. Ahora estamos todos conectados, como un gran bosque». Melissa sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Es hermoso, Jason, y muy cierto. Lo que hemos hecho es más grande que solo nosotros». Jason asintió, su mirada reflexiva. «Creo que deberíamos ayudar a más gente,
No solo con asuntos judiciales, sino también en otras cosas. Melissa sonrió, rodeándolo con un brazo. Entonces, eso es exactamente lo que haremos. De regreso en su ciudad natal, Melissa comenzó a organizar nuevas iniciativas para apoyar a las familias desplazadas por Keller Corporation. Se asoció con organizaciones medioambientales para lanzar campañas educativas y trabajó con legisladores para fortalecer las protecciones a comunidades vulnerables. Jason, siempre ansioso por contribuir, inició un taller de arte en el centro comunitario. La primera sesión fue caótica, pero alegre. Niños de todas las edades se agolpaban alrededor de Jason, deseosos de aprender a dibujar. Pacientemente, él los guiaba a través de técnicas básicas, animándolos a contar sus propias historias a través del arte. El arte es como un superpoder. Les decía con voz firme a pesar de sus nervios. Puede mostrar a la gente lo que las palabras no pueden. Melissa observaba desde el fondo del aula. Su corazón se llenaba de orgullo. Jason había crecido tanto. Su fuerza serena y resiliencia inspiraban a todos a su alrededor. Con el paso de los años, el Parque Whitman evolucionó hasta convertirse en mucho más que un símbolo de esperanza. Se transformó en un lugar de encuentro para activistas, educadores y artistas, todos trabajando hacia un objetivo común de justicia y sanación. Una tarde, Melissa se encontró al borde del jardín que habían plantado para Sarah, observando cómo Jason pintaba un mural en una de las paredes del parque. El mural representaba su viaje, batallas en la corte, familias unidas y el mismo parque, todo representado en el estilo distintivo de Jason. «Es increíble», comentó Rebecca, que se acercó a Melissa. «Él es increíble», respondió Melissa con voz emocionada. Rebecca asintió, mirando el mural con admiración. «Sabes, este lugar no existiría sin ustedes dos. Le han dado a tanta gente una segunda oportunidad». Melissa sonrió. «Nosotros solo hicimos lo que pudimos. La verdadera fuerza vino de la comunidad». El arte de Jason seguía atrayendo atención, llevándolo a exhibiciones por todo el país. En una inauguración de galería, Melissa se maravilló al ver a la multitud reunida para apreciar su obra. Personas de todas las edades recorrían el espacio, con expresiones que iban desde la admiración hasta la profunda contemplación. Una de sus piezas, un boceto inquietante de un río envenenado, atrajo a un pequeño grupo de niños. Jason se arrodilló junto a ellos, respondiendo sus preguntas con paciencia y cuidado. «¿Por qué el agua está tan oscura?», preguntó una niña, señalando el boceto. «Es lo que sucede cuando la gente no cuida la tierra», explicó Jason con suavidad. «Pero podemos arreglarlo si trabajamos juntos». Melissa observaba la interacción. Su orgullo se mezclaba con gratitud. La capacidad de Jason para conectar con la gente, para inspirarlos, era un don que sabía que seguiría creciendo. El siguiente gran paso en su viaje llegó cuando Melissa fue invitada a testificar ante el Congreso. El gobierno consideraba nueva legislación destinada a responsabilizar a las corporaciones por daños ambientales, y la voz de Melissa se veía como crucial. La sala del Congreso estaba abarrotada cuando Melissa tomó asiento en la mesa de testigos. Jason se encontraba en la audiencia, flanqueado por Rebecca y Daniel. Su cuaderno de bocetos descansaba en su regazo, listo para capturar aquel momento histórico. «Señora Whitman», comenzó un senador, «sus esfuerzos han sido extraordinarios. ¿Puede decirnos por qué esta legislación es tan importante?» Melissa se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Porque vidas están en riesgo. Comunidades como la mía han sufrido durante demasiado tiempo a manos de corporaciones que priorizan las ganancias sobre las personas. Esta legislación no se trata solo de castigar, se trata de prevenir,
Se trata de asegurar que nadie más tenga que soportar lo que nosotros hemos soportado. Habló con pasión sobre Sarah, Jason y las innumerables familias afectadas por Keller Corporation. Sus palabras resonaron profundamente, y cuando terminó la audiencia, quedó claro que había dejado huella. Al salir del recinto, Jason le entregó a Melissa un nuevo boceto. En él, ella estaba en la mesa de testigos, con una expresión feroz y decidida. «Quería recordar esto», dijo él sencillamente. Melissa lo abrazó fuertemente. «Eres mi mayor apoyo, Jason. No podría hacer esto sin ti». Cuando la legislación fue aprobada meses después, Melissa y Jason fueron invitados a la Casa Blanca para la ceremonia de firma. Fue una experiencia surrealista, estar en el Jardín de la Rosa mientras el presidente elogiaba su trabajo. Esta victoria pertenece a todos los que lucharon por la justicia, dijo Melissa durante su discurso, y a las familias que convirtieron su dolor en propósito. Jason sonrió mientras le entregaba al presidente uno de sus bocetos, una representación del parque que se había convertido en un faro de esperanza. A medida que la vida entraba en un ritmo más tranquilo, Melissa y Jason encontraban alegría en los momentos simples, compartiendo comidas, cuidando su jardín y explorando nuevos senderos para caminatas. Su vínculo se había vuelto irrompible, forjado a través de la adversidad y fortalecido por el amor. Una noche, mientras se sentaban en su porche observando el atardecer, Jason le entregó a Melissa un libro encuadernado. «¿Qué es esto?», preguntó ella con curiosidad. «Son todos mis dibujos», explicó Jason. «Desde el principio. Quería juntarlos para que la gente pudiera ver toda la historia». Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas al hojear las páginas, viendo su viaje plasmado en el arte de Jason. «Es increíble», dijo, abrazándolo. «Tu historia inspirará a mucha gente, Jason, así como tú me inspiras a mí». Jason sonrió ampliamente, su rostro iluminado con orgullo. Conforme pasaron los años, el libro de Jason se convirtió en un éxito de ventas, generando conversaciones sobre justicia, resiliencia y el poder de la comunidad. Melissa continuó con su trabajo de defensa, viajando por el país para apoyar a familias y promover protecciones más fuertes. El Parque Whitman prosperaba, con sus senderos llenos de risas infantiles y sus muros adornados con murales que contaban la historia de su lucha por la justicia. El jardín dedicado a la memoria de Sarah permanecía como un lugar de reflexión, recordatorio del amor y la valentía que los habían traído hasta allí. Juntos, Melissa y Jason construyeron un legado. Uno arraigado en la esperanza, la resiliencia y la inquebrantable creencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la verdad podía brillar. El mundo parecía más brillante tras la firma de la nueva legislación ambiental. Melissa y Jason habían logrado lo que alguna vez pareció imposible. Justicia para su familia y para incontables otros afectados por la codicia corporativa. Sin embargo, incluso con esta victoria monumental, sabían que su viaje estaba lejos de haber terminado.